Buenas tardes, vamos a empezar con las medidas, segunda parte de este capítulo, que es largo. Ya revisamos qué es una razón, ya revisamos qué es una tasa, qué es una proporción, y siguiendo las medidas más utilizadas en epidemiología, tenemos las tasas de morbilidad. Como sabemos, la enfermedad puede medirse en términos de prevalencia o de incidencia. La prevalencia se refiere al número de casos o individuos dentro de una población que padecen una enfermedad determinada en un momento específico. Ahorita, por ejemplo, podríamos revisar los datos. ¿Cuántos enfermos hubo ayer de COVID en la Ciudad de México? O podemos revisar cuántos enfermos hubo ayer en Los Cabos. No en Los Cabos porque esos datos no están, pero sí están los datos de Baja California en general. O sea, lo que tenemos que tener claro es una enfermedad X en un momento determinado, en una población o en un lugar determinado. No puedes pensar que vas a estudiar la enfermedad de, de coronavirus el año pasado, porque ni siquiera el año pasado estaba registrada como tal. Siempre debemos tener claro que la epidemiología es aquí y ahora, o en el momento y en el lugar establecido. Eso es muy importante. Entonces, como ya dijimos, un individuo, cualquier individuo, puede estar en dos situaciones. O estás enfermo o estás sano. Así de simple. Entonces, la prevalencia representa la probabilidad de que un individuo, en un caso X, en un momento específico, pueda enfermar. De eso se trata la prevalencia. La incidencia, por otra parte, expresa el volumen de casos nuevos que aparecen en un periodo determinado y la velocidad con la que aparecen. Eso nos está diciendo mucho, no solamente la velocidad en que aparece, lo que nos dice es por qué se está enfermando rápidamente la gente y cuáles podrían ser las vías por las que la gente se está enfermando. Por ejemplo, el COVID sabemos que es un bicho que en el aire se mantiene muy pocos minutos, porque pesa tanto, cae al suelo muy rápido. Pero si está en el metal, dura incluso días, o si está en una zona rugosa, dura muchísimo más tiempo. O sea, cuanto más lisa sea la superficie, menos tiempo dura el bicho. Entonces es importante saber. Por eso, si sales a la calle y tocas muchos metales o muchos vidrios o muchos plásticos, es importante que te laves las manos, porque inevitablemente te contagiaste del bicho. Por eso tienes que lavarte las manos. Si sales, por el amor de Dios, no salgas porque el bicho todavía no está controlado. Aunque lo digan las autoridades, la verdad es que no. Bueno, entonces, en cuanto a la prevalencia, regresando un poco, es la proporción que indica la frecuencia de un evento y, por definición, es la proporción de la población que padece la enfermedad en un momento dado y se denomina únicamente como prevalencia o P. Como todas las proporciones, no tiene dimensiones y nunca puede tomar valores menores de 0 y mayores a 1, jamás, porque el denominador es la población total en ese momento, en ese lugar. No puedes tener número de casos arriba y una población mucho más grande que el número de casos cuyo resultado sea mayor a 1. Jamás te va a dar eso. Si te da mayor a 1 es porque algo hiciste mal en tu operación. Entonces, la construcción de esta medida no siempre se conoce en forma precisa porque no sabemos cuánta es la población expuesta al riesgo y por lo general se utiliza una aproximación de la población total del área estudiada. Si los datos recogidos en un momento o punto temporal dado se llama P o prevalencia puntual. La prevalencia puntual es la probabilidad de que un individuo de una población sea un caso en un momento determinado o T y se calcula de la siguiente manera.
P o prevalencia es igual al número de casos existentes en el momento T sobre la población total en el momento T, en el mismo momento T, y multiplicado por algún 10 en alguna algún dato, que podría ser 10, 100, 1000, 100,000 o 1,000,000 incluso. Probablemente en China pues tengan que hacerlo porque son millones de personas. Entonces, la prevalencia de una enfermedad aumenta como consecuencia de una mayor duración de la enfermedad o la prolongación de la vida de los pacientes sin que estos se curen. Por ejemplo, el COVID dura muy poco tiempo. O te sanas o te mueres. O sea, y la sanación dura poco tiempo. Bueno, dura poco tiempo la enfermedad y dura no sé cuánto tiempo sano, pero la prevalencia puntual dura muy poco tiempo. Entonces, dado que la prevalencia depende de varios factores no relacionados directamente con la causa de la enfermedad, los estudios de prevalencia no proporcionan pruebas claras de causalidad, aunque podrían sugerirlas ocasionalmente. Sin embargo, son útiles para la valoración en la necesidad de la asistencia sanitaria. Por eso es importante saber lo más posible de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la tabla donde dice que la probabilidad de la prevalencia puntual aumenta cuanta más tiempo dure la enfermedad. Obviamente hay más tiempo de registro de ese caso, porque hay una prolongación de vida de los pacientes sin que estos se curen. O sea, la gente puede seguir enferma un buen rato, porque existen nuevos casos o porque hay inmigración de casos, gente que viene de otros lados a enfermarse. Bueno, no enfermarse, sino llega aquí y cuando llega aquí terminan las estadísticas. O hay emigración de casos sanos. La gente sana se va y entonces de cualquier manera aumenta la cantidad de casos en la prevalencia. Y porque hay una mejoría en las posibilidades diagnósticas, es decir, gente que contrae la enfermedad, pero dado su calidad de vida o su estatus, le permite que la enfermedad se mantenga durante un ratito largo, pero al final se recupera la salud. Y luego la prevalencia podría disminuir porque la enfermedad dura muy poco tiempo, como es el caso de COVID, o porque existe una elevada tasa de letalidad, que ya la revisamos en la clase anterior, o porque disminuyen los casos nuevos, es decir, ya no hay tanto contagio que no está ocurriendo porque la gente sigue saliendo a la calle, sigue o contagiándose, o si está contagiada y no lo sabe, sigue desperdigando el maldito bicho. O porque hay una inmigración de personas sanas que se van, y entonces obviamente se van en el denominador, disminuye la población total de personas en riesgo. O porque hay un aumento de la tasa de curación, es decir, hay más personas curadas. No lo sabemos. Otra medida de frecuencia sería la incidencia. En los estudios epidemiológicos en los que el propósito es la investigación causal o la evaluación de medidas preventivas, el interés está dirigido a la medición del flujo que se establece entre la salud y la enfermedad, es decir, a la aparición de nuevos casos. Ya dijimos que la incidencia es la mejor medida que expresa el cambio de estado entre enfermedad y sanación o gente sana. A diferencia de los estudios de prevalencia, los estudios de incidencia inician con poblaciones susceptibles libres del evento, en las cuales se observa la presentación de casos nuevos a lo largo de un periodo de seguimiento. De esta manera, los resultados no solo indican el volumen final de casos nuevos que aparecen durante el seguimiento, sino que además permiten establecer relaciones de causa-efecto entre determinadas características de la población. Esto ocurre, por ejemplo, si están haciendo un estudio de cohorte, que ustedes dicen, bueno, voy a estudiar cuántas personas que podrían contagiarse de COVID, las voy a estudiar a partir de febrero.
y las vas estudiando mensualmente. Entonces, en el caso que la gráfica que voy a presentar más tarde, dices, voy a empezar a estudiar en febrero, y en febrero dices, voy a estudiar a 8 personas, y esas 8 personas, algunas se van porque deciden que ya no quieren estar en tu estudio, o porque alguien les ofrece trabajo en Timbuktu mucho mejor pagado que en México, y se van. Entonces unos deciden que se van porque ya no quieren seguir, otros deciden que tienen alguna razón por la cual desaparecer, o algunos simplemente mueren por alguna otra razón no relacionada con el COVID. Pero algunos otros se quedan contigo hasta que les aparece el COVID. En el momento en el que aparece el COVID, dejan de ser parte de tu estudio. Mientras tanto, tú ya tienes muchos datos antes de que les aparezca la enfermedad. Eso es lo que te va a permitir establecer una relación causal, más o menos una relación causal, que es muy diferente a un estudio que pudieras tener en un estudio transversal. En un estudio transversal, lo único que vas a sacar es una fotografía en un momento dado, en un lugar determinado. Y en esa fotografía van a aparecer gentes sanas y gentes enfermas. Es lo único que vas a tener. Pero tú no vas a saber a qué le vas a checar que aparezca gente enferma, porque no tienes un estudio previo de esas personas. No tienes el antes de esas personas. Vas a sacar tu foto y tampoco vas a tener el después de esa foto, porque no vas a saber qué pasó con esas personas que ya están enfermas. Esa es la diferencia entre un estudio transversal y un estudio de cohorte. Es gente que está estudiando durante cierto tiempo y te va a permitir dar una relación causal de por qué la gente está enfermando o por qué la gente está muriendo. Entonces, las tasas de incidencia, o en la incidencia puedes medir dos cosas. Puedes medir las tasas de incidencia o la incidencia acumulada. En el caso de las tasas de incidencia o densidad de incidencia, es el potencial, o la definimos como el potencial instantáneo de cambio en el estado de salud por unidad de tiempo durante un periodo específico en relación con el tamaño de la población susceptible en el mismo periodo. Así se define la tasa de incidencia. Para que el número de individuos que pasan del estado enfermo, del estado sano al estado enfermo, podría ocurrir por 3 factores: por el tamaño de la población, por la amplitud del periodo de tiempo, o por el poder patógeno de la enfermedad sobre la población. El caso es que el COVID, literal, que nos cayó como anillo al dedo para explicarlo. El tamaño de la población, ya dijimos que es diferente la población de Estados Unidos a la cantidad de gente que vive en México. La cantidad de Estados Unidos que viven, la población de Estados Unidos es 3 veces mayor que la población de México. Aunque aunque las prevalencias parezcan que están iguales, no son iguales. Si están en punto 5, está grave, porque si México, con la menor población, tiene más enfermos que Estados Unidos. O sea, es muy importante ver el número de población. Luego, tienes que medir la amplitud del periodo de tiempo que estás estudiando a la gente. A lo mejor hay enfermedades muy, muy raras. Entonces puedes estudiar a un grupo de personas durante 10 años y esa maldita enfermedad no va a aparecer porque es muy rara. Entonces los estudios de corte no valen la pena. En enfermedades raras no vale la pena gastar tiempo y dinero en una enfermedad que a ver si aparece. Para eso te sirve la incidencia, para ver qué tan frecuente se aparece esa enfermedad. Si la enfermedad aparece frecuentemente, entonces sí vale la pena hacer un estudio de cohorte. Si la enfermedad va a aparecer en 1.000.000 de casos de personas, una persona va a estar enferma, no vale la pena. Luego, el poder del patógeno sobre la enfermedad. Ya vimos que el bicho es muy miserable y está matando a la gente. ¿Y a quiénes está matando? A la gente que tiene problemas crónicos, como la diabetes o la hipertensión. Es gente que, pues por principio, ya las lleva de perder. Entonces, la tasa de incidencia la calculamos sobre el número de casos nuevos sobre la suma de los periodos libres de la enfermedad durante el periodo definido en el estudio. Entonces abajo ya es la gráfica.
Si nosotros hubiéramos iniciado nuestro estudio en enero, el puntito aparecería todo en enero y entonces tendríamos una gráfica fija, con una población fija. Pero si nosotros, como es el caso que le estoy ejemplificando, tenemos una población dinámica, es decir, nosotros iniciamos el estudio, pero hubo gente que se integraron al estudio en momentos más adelantados. Curiosamente, las dos personas que se presentaron más adelantados se mantuvieron en el estudio durante poco tiempo. Una es porque se murió por alguna otra razón, no relacionada con la enfermedad, igual porque se cayó y se rompió la cabeza y se murió por algún accidente más bien de golpe. Y la otra persona decidió que ya no quería pertenecer al estudio y se fue. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es reportar. Si nosotros hacemos el estudio, reportar por qué se nos van las personas. Bueno, otra persona que sí inició desde enero, pues también murió por una causa no relacionada con el COVID. Eso también lo reporta. Una persona que sí inició el estudio, por alguna razón, muy al principio, decidió que ya no quería participar y también se fue. Entonces, una persona, dos personas de las que están, tres personas de hecho de las que fueron estudiadas, que iniciaron el estudio, murieron, no murieron por COVID. Simplemente se les detectó COVID a los 12 meses, o sea, al año. En cuanto tú detectas la enfermedad, paras tu estudio, porque lo que pasa con esas personas ya no pertenece a tu pregunta, pertenecerá a otro tipo de preguntas y entonces ya tienes muchos datos de esas tres personas previas al COVID. Entonces podrías tener datos dónde estuvo, qué tipo de trabajos tiene, qué tipo de comorbilidades presentan. Todos esos datos te van a permitir dar una respuesta causal a la enfermedad. Porque a lo mejor de esos tres casos que presentaron COVID, dos sanaron y el otro murió. Entonces tú ya tienes los datos para decir, esas personas que sanaron, ninguna tenía ni hipertensión, ni era diabético y además ni fumaba ni tomaba. Entonces podrías tener una relación causal de por qué sanaron. Y la otra persona que sí murió, pues a lo mejor ya tiene los datos previos de que esa persona tenía diabetes, tenía algún accidente cerebrovascular, no lo sabes. Pero este estudio te va a permitir tener una relación causal de por qué les dio el COVID. Y es importante tener esos datos. Un estudio de corte es bastante valioso porque te da esa información. Entonces en la gráfica les presento cómo sacas los datos. La tasa de incidencia es igual al número de casos que ocurrieron en este periodo que tú estás estudiando y el tiempo en el que tú estuviste estudiando estas personas. Entonces tenemos 3 personas sobre 55.5 meses persona. Esa es la sumatoria del tiempo de estudio. Entonces, la incidencia acumulada la podemos definir como la probabilidad de desarrollar el evento o la enfermedad o la proporción de individuos de una población que en teoría desarrollarán una enfermedad si es que todos sus miembros fuesen susceptibles de ella y ninguno falleciese a causa de otras enfermedades. También se puede definir como la probabilidad o riesgo de los miembros de una población de contraer una enfermedad en un periodo específico. Entonces, las cifras obtenidas mediante el cálculo de la incidencia acumulada son relativamente fáciles de interpretar y proporcionan una medida sumamente útil para comparar los diferentes riesgos de las distintas poblaciones. Para calcular la incidencia acumulada, en el numerador se coloca el número de personas que desarrollan la enfermedad durante el periodo de estudio o llamados casos nuevos y en el denominador el número de individuos libres de la enfermedad al comienzo del periodo y que por tanto estaban en riesgo de padecerlas. La incidencia acumulada es una proporción y por lo tanto sus valores solamente pueden variar de 0 a 1.
A diferencia de la tasa de incidencia, que es adimensional, su fórmula es la siguiente. El número de personas que contraen la enfermedad en un periodo determinado sobre el número de personas libres de la enfermedad en la población expuesta al riesgo al inicio del periodo. Entonces, como la duración del periodo de observación influye directamente sobre la incidencia acumulada, su amplitud debe de considerarse siempre que se interprete esta medida. Cuando los miembros de una población tienen diferentes periodos bajo riesgo, o sea, debido a que se incorporan o abandonan el grupo a lo largo del periodo de seguimiento, la incidencia acumulada no puede calcularse directamente. Continuando con esta idea de las medidas de asociación o de efecto, sabemos que estas medidas son indicadores epidemiológicos que evalúan la fuerza con la que una determinada enfermedad o evento de salud, que se presume como el efecto, se asocia con un determinado factor que se presume como la causa. En epidemiología, las medidas de asociación son comparaciones de las incidencias. La incidencia de la enfermedad en las personas que se expusieron al factor estudiado, o incidencia de los expuestos, contra la incidencia de la enfermedad en las personas que no se expusieron. Estadísticamente, lo que los indicadores miden es la magnitud de la diferencia observada, debido a que las medidas de asociación establecen la fuerza con la que la exposición se asocia a la enfermedad. Bajo ciertas circunstancias, estas medidas permiten realizar inferencias causales, especialmente cuando se pueden evaluar mediante una función estadística, y ahora vamos a ir revisando las medidas que vamos a utilizar. Las medidas de asociación más sólidas que se calculan utilizando la incidencia, porque es la medida que más fácil nos permite establecer sin ninguna duda que el efecto o el evento o enfermedad es posterior a la causa o la exposición. En estos casos se dice que existe una correcta relación temporal entre la causa y el efecto. Sin embargo, en los estudios en los que no existe suficiente información para calcular la incidencia, como las encuestas transversales, ya les dije por qué, y la mayoría de los estudios de casos y controles, que también son fotografías diferentes de las enfermedades, que no tienes siempre qué pasó antes de que se presentara la enfermedad. Entonces, en esos casos no es posible calcular la incidencia. En esos casos se puede estimar la asociación entre el evento y la exposición al comparar las prevalencias a partir de la razón de prevalencias o los productos cruzados o RPC. En general hay dos tipos de medidas de asociación: las diferencias o de efecto absoluto o las de razón o efecto relativo. Como indica las medidas de diferencia, como indica su caso, expresan la diferencia que existe entre la medida de frecuencia, normalmente la incidencia, entre dos poblaciones. En general, las medidas de diferencia indican la contribución de un determinado factor en la producción de la enfermedad entre los que están expuestos a él. Su uso se basa en la suposición de que ese factor es el responsable de la aparición de la enfermedad y en la presunción de que, si no existen, los riesgos de ambos grupos serían iguales. Por eso se dice que las medidas de diferencia indican el riesgo. En general, las medidas de diferencia indican la contribución de un determinado factor en la producción de la enfermedad entre los que sí están expuestos a él. Su uso se basa en la suposición de que tal factor es el responsable de la aparición de la enfermedad y en la presunción de que si no existe, los riesgos
de que ambos grupos serían iguales. O sea, si no hay tal exposición, entonces no hay problema. Entonces, se dice que las medidas de diferencia indican el riesgo de enfermar que podría evitarse si se eliminara la exposición, como en el caso de COVID. De verdad, quédense en casa, dejen de exponerse. Entonces, esta foto que les presento la tomó algún compañero de mi esposo que salió no sé a qué, el primer día que dijeron que ya la gente podía salir a la calle. Es del metro a las 7 de la mañana. Hay creo que un tipo que trae su tapabocas en la barbilla, es decir, contagiándose o respirando lo de algún contagiado. Hay otro que está tocando la cara que no debería. O sea, están saliendo a la calle y están contagiando. Entonces no salgan a la calle. Bueno, entonces, este estudio nos permite sería como igual a decir que si te estás exponiendo, estás en riesgo. Esto sería el riesgo atribuible y se calcula de esa manera. La diferencia sería el EI, el expuesto, sobre los menos el no expuesto por 100. En donde EI es la frecuencia de enfermar o de morir o del grupo expuesto, E0 es la frecuencia de enfermar o morir en el grupo no expuesto, y el resultado se interpreta de la siguiente manera. Si tienes un valor igual a 0, significa que no tienes ninguna asociación entre estar expuesto y no estar expuesto. Es igual a 0, es valor nulo. Si tienes un valor menor a 0, significa que tienes una asociación negativa y que puede tomar valores negativos hasta el infinito. O si tienes un valor mayor a 0, significa una asociación positiva y que puedes tomar valores positivos hasta el infinito. Debemos señalar que el término riesgo atribuible carece de justificación cuando no existe una relación causal, causa-efecto, entre la exposición y la enfermedad. Sin embargo, como la diferencia entre incidencias, ya sea diferente de tasas de incidencia o DTI, o diferencia de riesgo DR, puede llegar a indicar diferencias verdaderamente atribuibles a la exposición, y estas medidas se siguen utilizando para estimar la magnitud de problemas de salud pública, aunque casi ya no se usan en investigación. La diferencia de prevalencia o DP puede usarse en estudios transversales y puede ser en algunas condiciones un estimador aceptable de la diferencia de incidencia, pero sus resultados solo indican la asociación y no la causalidad. Luego, tenemos medidas de razón. Estas medidas cuantifican las discrepancias en la ocurrencia de la enfermedad entre grupos de diferencias que difieren en la presencia o no de cierta característica. Como señalamos antes, una razón se puede calcular tanto para dos eventos en la misma población como para un solo evento en dos poblaciones. Las razones que con mayor frecuencia se utilizan son del segundo tipo, entre dos poblaciones. Entonces tenemos que la razón es igual a la medida de la frecuencia de un grupo expuesto, o sea, E1, sobre la medida de frecuencia de un grupo no expuesto, E2, en donde la razón representa cuántas veces más o menos ocurrirá el evento en el grupo expuesto o el factor comparado con el grupo no expuesto. El resultado tendríamos que interpretarlos de la siguiente manera. Si tenemos un valor igual a 1, significa que hay ausencia de asociación o no asociación o valor nulo. Si tenemos un valor menor a 1, significa que tienes una asociación negativa y que tienes un factor protector. Si tienes un valor mayor a 1, significa una asociación positiva o un factor de riesgo. Es decir, si tú hicieras un estudio entre los que no salieron a casa y los que sí salieron a casa y obtienes un valor mayor a 1,
significa que salir a la calle es un factor de riesgo, por lo tanto la probabilidad de que te enferme es muy alta. Entonces no salgan a la calle. La interpretación de estas medidas se basa en el hecho de que si se dividen dos cantidades entre sí y el resultado es igual a 1, estas cantidades son necesariamente iguales y tener o no la característica estudiada es lo mismo, por ello no afecta la frecuencia de enfermedad. Cuando, en cambio, si la razón es mayor a 1, el factor se encuentra asociado positivamente con el riesgo de enfermar y la probabilidad de contraer el padecimiento será mayor entre los expuestos. Si el resultado es menor a 1, el factor protege a los sujetos expuestos contra la enfermedad. Conforme el resultado se aleja más de la unidad, la asociación entre el factor y la enfermedad es más fuerte. Un valor de 4 significa que el riesgo de enfermar entre los expuestos es 4 veces mayor entre los no expuestos. De igual manera, un valor de 0.5 o 0.25 indicaría que el riesgo de enfermar entre los expuestos es 4 veces menor que entre los expuestos. La incidencia y la mortalidad son medidas de frecuencias más empleadas en la construcción de las medidas de razón. Con la densidad de incidencia se obtiene la razón de densidad de incidencia o RDI y con la incidencia acumulada se obtiene la razón de incidencia acumulada o RIA o también riesgo relativo RR. Ambas medidas se obtienen en los estudios de cohorte, los cuales permiten asumir inferencia etiológica o causa de, ya que siempre implican la posibilidad de establecer adecuadamente una relación de temporalidad causal, porque sabemos el antes y el después de que aparezca el efecto. Entonces, en la razón de incidencia o RIA, esta medida es útil para identificar la velocidad con la que se pasa de un estado sano a un estado enfermo según la exposición o no a un determinado factor. En cuanto a la razón de incidencia acumulada o el riesgo relativo, en este caso comparamos el riesgo de enfermar del grupo expuesto o IA o intensidad de acumulados con el riesgo de enfermar con el grupo de los no expuestos. Es útil si lo que se desea es conocer la probabilidad de padecer la enfermedad en función de la exposición, y esta medida es la que mejor refleja su asociación. La razón de incidencia acumulada o riesgo relativo. Ahí comparamos el riesgo de enfermar del grupo expuestos IA1 con el riesgo de enfermar del grupo no expuestos o el IA0. Esta medida es útil si lo que deseamos es conocer la probabilidad de padecer la enfermedad en función de la exposición, y es la medida que mejor refleja la asociación. Entonces, la fórmula para IA0 es la incidencia acumulada o riesgo de enfermar entre los no expuestos. Para ello podemos observar una gráficamente la ubicación en la celda AC, NI y NO, y vamos a ver más adelante la tabla. Después tenemos la razón de las prevalencias. La razón de las prevalencias se utiliza en los estudios transversales y se calcula de forma similar a la estimación de razón de RR o riesgo relativo. En los estudios de cohorte, si la duración del evento que se estudia es igual para expuestos y no expuestos, la razón de prevalencia puede ser un buen estimador de la velocidad con la que se pasa del estado sano al estado enfermo, pero esta medida en general se subestima en la razón de incidencias.
Por otro lado, tenemos la razón de los productos cruzados. Los productos cruzados, o RPC o UOR, se estima en los estudios de casos y controles, donde los sujetos son elegidos según la presencia o ausencia de la enfermedad, de los cuales desconocemos el volumen de la población de la que provienen. Por eso no es posible calcular la incidencia de la enfermedad, porque no tienes el número total de sujetos en riesgo de enfermedad. Entonces, la RPC también se conoce en los términos en inglés, que sería el odds ratio o relative odds, y en español se le conoce como la razón de momios o RM, o razón de ventaja y razón de disparidad. La razón de momios es un buen estimador de la RDI, la razón de incidencia, sobre todo cuando los controles son representativos de la población de la que han sido seleccionados los casos. La razón de momios también puede ser un buen estimador del riesgo relativo. Esta medida se calcula obteniendo el cociente de los productos cruzados de una tabla tetracórica. Esta es la tabla tetracórica, en donde tenemos un cuadro de 2×2, donde A, B, C y D está claro. Está la exposición que está presente en A, en el caso de los casos. En la parte de arriba tenemos los casos y en la parte del lateral tenemos la exposición. Si hay exposición y no hay exposición. Entonces, en los casos, en un estudio de casos y controles, hay gente que presenta la enfermedad, estaría en la casilla A. En el caso de la casilla C tenemos gente que está presente pero que no fue expuestas. En el caso de los controles tenemos gente que pertenece a este recuadro, que sí están expuestas y sí presentan enfermedad, o tenemos casos en los que no tenemos ni enfermedad ni fueron expuestos. Del lado, en la última columna, tendríamos la total de expuestos, donde sumas la casilla A y la casilla B y te da el número total de expuestos, y luego tienes el caso, la casilla C y más la casilla D, tienes el caso de los no expuestos, tienes N subíndice C, y luego abajo tienes el total de los casos más el total de los controles, y al final, en la última casilla, en el extremo inferior derecho, tienes el total de los sujetos. Esa sería tu tabla tetracórica. La razón de densidad de incidencia, el riesgo relativo y la relación de momios describen la asociación entre la exposición y el evento en términos de la magnitud de la fuerza de asociación entre estos. La información que obtengamos es muy importante cuando evaluamos la existencia de asociaciones causales. Sin embargo, estas medidas no se pueden traducir fácilmente en el contexto de la salud de la población. ¿Qué tan importante es una exposición? ¿Qué proporción de las enfermedades se pueden atribuir a esta variable? Para poder estimar el efecto de cierta exposición en la población en estudio o en la población blanco se requiere estimar otro tipo de medidas conocidas como medidas de impacto. Las principales medidas de impacto potencial son el riesgo atribuible o fracción etiológica, que se estima cuando el factor de la exposición produce un incremento en el riesgo, RR mayor a 1, y la fracción prevenible está relacionada con factores que producen una disminución en el riesgo, es decir,
riesgo relativo menor a 1. Entonces, el riesgo atribuible es muy frecuente su uso del término fracción etiológica para referirse a este indicador. Sin embargo, actualmente utilizarlo únicamente, espérenme. En cuanto al riesgo atribuible, normalmente utilizamos más, con mayor frecuencia, el riesgo atribuible proporcional en el grupo expuesto o el riesgo atribuible proporcional en la población blanco, que sería en el primer caso RPA subíndice EXP y en el segundo caso sería RAPP, que sería el grupo blanco. Ambas medidas son proporciones, por lo que toman valores entre 0 y 1 e indican la importancia relativa de la exposición al factor en estudio con relación al total de los eventos. El RAPX estima la proporción de eventos en el grupo expuesto que se pueden atribuir a la presencia del factor de exposición, es decir, refleja el efecto que se podría esperar en el grupo expuesto en la población de estudio si se elimina el factor de riesgo en cuestión. El RAPX se puede calcular utilizando la siguiente fórmula. Entonces, RAPX es igual a DI, donde DI es la densidad de incidencias en expuestos, menos DINE sobre DIE, donde DI es la densidad de incidencia de expuestos, DINE es la densidad de incidencias en los no expuestos y RDI es la razón de densidad de incidencia. Entonces, RAX es igual a DIE menos DINE sobre DI expuestos, o E, lo cual es igual a RDI menos 1 sobre RDI. Es lo que sería la fórmula. Entonces, en un estudio se ha documentado la asociación entre el riesgo de contraer cáncer en el pulmón y el tabaquismo, y ese riesgo resultó ser igual a 12.5. Abajo tenemos una gráfica muy simpática donde queda claro que la gente que fuma y la cantidad de cáncer que se ha asociado es igual a 12.5. Es decir, el riesgo atribuible al tabaquismo es bastante alto. Esto indica que si la gente dejara de fumar, es decir, si no estuviera expuesto al cigarro, el cáncer se podría prevenir el 92% de los casos. Aquí está el ejemplo. Este dato, el RAPX, es tan bueno que lo puedes extrapolar a la población total. La estimación del RAP poblacional nos indicará cuántos casos de cáncer pulmonar en la población atribuibles al tabaco se podrían evitar o suponiendo que se eliminara el tabaquismo en la población en general. Entonces no fumen, te pueden morir de cáncer. El RAP se estima ponderando el RAPX de acuerdo a la proporción de sujetos expuestos en la población blanco. El RAP-P se puede estimar utilizando la siguiente fórmula, donde RAP es igual a P, población expuesta, por RDI menos 1
sobre población expuesta por RDI-1 más 1, que es un caso de estudio de cohorte donde estudiamos la incidencia acumulada, o en casos y controles donde estimamos la razón de momios. En este último caso podemos utilizar la prevalencia de exposición en los controles para estimar la prevalencia de la población blanco o la prevalencia o la población de referencia. Mediante el cálculo de RAX y del RAP es posible identificar los siguientes escenarios. Con un riesgo relativo alto y una prevalencia de expuestos altos, la reducción del riesgo de una enfermedad puede considerarse como de alto impacto. Cuando el riesgo relativo es bajo y la prevalencia de expuestos es alta, la supresión del factor de riesgo posee un impacto moderado pero notable entre los expuestos. Y C, cuando el riesgo relativo es alto pero la prevalencia de expuestos es bajo, la eliminación del factor de riesgo tiene un impacto relativamente bajo tanto en la población blanco como entre los expuestos. Y D, cuando el riesgo relativo es bajo y la prevalencia de expuestos también es baja. Es decir, la eliminación del factor de riesgo no es una prioridad de salud pública, ya que su impacto en la población blanco y los expuestos sería irrelevante. Por otra parte, tenemos y finalmente el riesgo prevenible. Esta medida se aplica cuando a partir de las medidas de asociación se obtienen factores de riesgo, factores protectores o negativos, o de riesgo menor a 1. También tiene dos modalidades: la fracción prevenible poblacional y la fracción prevenible entre los expuestos. La fracción prevenible poblacional es la proporción de todos los casos nuevos que potencialmente podrían haber ocurrido entre la población general en un determinado periodo en ausencia de una exposición protectora específica, o bien es la proporción de los casos potenciales que serían realmente prevenibles o evitables si existiera la exposición entre la población. Finalmente, la fracción prevenible para los expuestos es la proporción de casos nuevos entre los expuestos que potencialmente podrían haber ocurrido en un determinado periodo en ausencia de una exposición particular. Es decir, es la proporción de casos expuestos potencialmente que se podrían evitar si la población se expusiera al factor protector, es decir, no salgan a la calle. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho, eviten salir por favor, bye.